Hola, muy buenas tardes, tengan todas y todos. Bienvenidos una vez más a esta edición del programa Hablemos de Libros que transmite la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El día de hoy vamos a presentar una obra, vamos a hablar de una obra muy reciente publicación del Tribunal Electoral que se llama Justicia en una democracia constitucional, coordinada por Gonzalo Sánchez de Tagle. Y particularmente vamos a hablar el día de hoy con uno de los autores, coautores de la obra, Martín Vivanco, quien nos va a hablar acerca del financiamiento en las campañas y por qué es relevante hablar de este tema en el contexto actual. Si me permiten, les voy a hacer una breve síntesis curricular y presentación de Martín Vivanco Lira para que ustedes tengan una mayor idea de con quién estamos hablando, si es que no lo conocen ya, ¿verdad? Bueno, Martín Vivanco es abogado por la Escuela Libre de Derecho, maestro en argumentación jurídica por la Universidad de Alicante, maestro en teoría política por la London School of Economics y doctorando en Derecho por la Universidad de Chile, si es que no se ha doctorado ya, ahorita nos va a contar. Ha sido delegado del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en Durango y ha ocupado diversos cargos públicos en la administración pública y en el legislativo. Algunos de ustedes quizá lo identifiquen o lo conozcan porque escribe regularmente también en la revista Nexos, me parece haberlo leído también en el Universal, y en Durango ha escrito en los periódicos La Razón y Victoria de Durango. Ha sido además candidato a diputado federal plurinominal y ha sido diputado local candidato a diputado local por mayoría relativa y actualmente, si mal no recuerdo, también es precandidato a diputado federal. Bien, Martín, pues bienvenido a esta emisión del programa Hablemos de Libros. Es un gusto tenerte con nosotros. Qué bueno que aceptaste venir a platicarnos un poquito de esta obra, a decirnos por qué es interesante, relevante, importante que nos acerquemos a ella, que la revisemos en general y en particular pues, al texto de tu autoría. Gracias por estar acá con nosotros. No, gracias a ti, Luis, gracias a la Escuela Judicial del Tribunal, gracias a todos los que hicieron posible la obra y obviamente al coordinador Gonzalo Sánchez de Tagle, mi hermano, amigo y aparte un abogado de primera, que se le ocurrió esto. ¿Cuál es la relevancia de la obra para ir de lo general a lo particular? Pues precisamente el título dice mucho, ¿no? Justicia constitucional y democracia, y cómo se ha ido cada vez más complejizando la materia electoral con cuestiones constitucionales. Lo dice Gonzalo muy bien en la introducción. O sea, cada vez que hay una resolución del Tribunal Electoral, de alguna manera la fisionomía democrática de nuestro país se modifica, ¿no? Porque ya sea que se anula, por ejemplo, una elección, algunos votos, etcétera. Bueno, todo eso incide en la forma en cómo nosotros vamos a conformar nada más y nada menos que los órganos de nuestra representación política. Entonces es muy relevante hablar de esto, sobre todo porque en los últimos años ha tenido un ímpetu enorme. El Tribunal Electoral data de los 90, pero cada vez más adquiere poder. Sus resoluciones cada vez más son pues, fundamentales para ver cuál es el cauce democrático. Y esta obra interdisciplinaria, por así decirlo, o sea, que intenta ver al fenómeno electoral desde distintas visiones, pues yo creo que enriquece mucho el debate constitucional en el país. Son 8 ensayos que reúne la obra coordinada por Gonzalo y vamos a ver temas tan variados como, por ejemplo, la relación entre la violencia política y los resultados electorales y cuál es el papel del Tribunal Electoral. Por ejemplo, Lisa Sánchez escribió sobre eso, o la relación entre tecnología y democracia, Fernanda Caso escribió sobre eso, o ahorita un tema que está de moda, ¿no? Cómo se están asignando las curules de representación proporcional con base en la cláusula sobre representación. Ese es uno de los primeros artículos de Rodrigo Ávila, etcétera. Entonces yo creo que por eso se torna fundamental, ¿no? Reflexionar sobre esto, porque creo que estamos viendo solamente el comienzo de una nueva era en donde no se está judicializando la materia electoral, sino que la estamos realmente tomando en serio y estamos realmente los mexicanos apenas aquilatando la importancia del voto. Y de ahí, pues lo que sirve tener una autoridad imparcial, objetiva, neutral, que realmente pueda esgrimir argumentos jurídicos y pueda decir qué es lo que se debe hacer y permitir en una campaña electoral y cómo se deben contar los votos para que los votos cuenten,
¿no? Sin duda que, bueno, como bien dice Martín, la política, el fenómeno de la política y la justicia electoral en particular, pues es un fenómeno multidimensional y evidentemente su estudio requiere de la ayuda, del apoyo de diversas disciplinas. Y en efecto, en esta obra, como él bien nos decía, vamos a encontrar temas tan diversos y tan actuales como el uso de las redes sociales y la manipulación del voto, cómo relacionar democracia y tecnología, entre otros temas ya, digamos, más clásicos, ¿no? Por ejemplo, la acción representativa indígena, entre otros que son de corte también más jurídico. En ese sentido, pues sin duda es un libro que a cualquier persona que le interese la materia electoral y la justicia electoral en particular, pues se puede aproximar para tener un panorama muy vigente de cuáles son los temas relevantes que en este momento se están discutiendo. Y en este contexto, bueno, pues Martín Vivanco Lira escribe sobre el financiamiento a las campañas y el trabajo se titula justamente así, el financiamiento a las campañas, un debate necesario. Y con base en tu título, Martín, yo te preguntaría, ¿por qué es importante que discutamos, que hablemos, que pensemos sobre el financiamiento de las campañas en nuestro país? ¿Por qué es importante? Una gran pregunta. Porque no tenemos una respuesta clara, a pesar de que se ha criticado muchísimo, se habla muchísimo de la relación entre dinero y política. Realmente hay muy pocos estudios concluyentes de cómo o cuál debería ser el modelo ideal de financiamiento electoral. No hay un sistema, una sola respuesta correcta. Y vemos, a mí yo veo en México con preocupación que no tenemos una idea clara de lo que significa el poder del dinero, o como dice Rawls, la maldición del dinero en la democracia, lo que puede distorsionar. Ha habido algunos casos en México, algunos asuntos que han llegado al Tribunal Electoral y que se ha resuelto en cierto sentido, sobre una tensión que está inscrita en todos los procedimientos electorales, todas las campañas políticas, ¿no? Que es la libertad de expresión en algunos casos, o la libertad a secas, la libertad de poder financiar al candidato que tú quieras, o de financiarte a ti mismo, eso también se puede hacer. Y la otra es la equidad en la contienda, ¿no? Estos dos principios están en tensión. ¿Cómo se resuelven? Pues a través de una teoría de la justicia, a través de una idea de qué es lo justo, qué es lo equitativo y qué es lo que se debe hacer en una sociedad democrática y cómo se debe arreglar esto, reglamentar. En México, insisto, la discusión apenas empieza, pero en Estados Unidos pues ha venido dando desde el final, desde los años 60, 70, ya ha habido resoluciones de la Corte Suprema de Estados Unidos, y llegamos a un extremo que se me hace que ahí es el punto toral donde empiezo yo el artículo, donde lo que quiero decir es cómo se contamina este principio de equidad o cómo se contaminan las campañas electorales por el dinero, especialmente por personas que pueden aportar mucho dinero a las campañas electorales. Y en Estados Unidos el ejemplo claro es el caso de Citizens United, ¿no? Que se resolvió hace algunos años, en el cual la Corte Suprema llegó al extremo de decir que no se puede limitar el financiamiento privado de una corporación que quiera apoyar a algún candidato, porque ese financiamiento privado está protegido bajo la primera enmienda, que es libertad de expresión. Entonces, para la Corte Suprema en ese momento, libertad de expresión es dinero. Yo estoy totalmente en contra de esa postura y argumento en contra de eso, pero ese es el punto toral, es, bueno, ¿cuál debería ser el financiamiento ideal, de algún modo? Porque, ¿qué es lo que pasa? Y de ahí parte la tesis. Mi principal hipótesis es una distorsión o, el poder económico excesivo lleva a una distorsión en el poder político, en cómo se distribuye el poder político. Y eso lo que hace es que los que tienen más dinero y pueden influir más en la esfera pública a través de donaciones, aunque sean legales, pues tienen más voz que los que no pueden influir. Y eso, pues viola uno de los principios fundamentales de toda la democracia, que es una persona, un voto. Martín, si te parece, regresamos como un pasito atrás
de esto que nos estás explicando, porque si uno empieza a leer el texto de tu autoría en la obra, vamos a encontrar que tienes justamente una perspectiva de análisis que quizá estaría bueno que nos ayudaras a comprenderla un poquito más, ¿no? ¿Cómo abordas, cómo utilizas tú la teoría de justicia de John Rawls para explicar justamente esto que nos estás mencionando y para abordar estas tensiones de las que has hablado? No todo el mundo acá, esperamos que quienes nos están viendo son abogados seguramente, y no todo el mundo quizás esté relacionado inclusive con el concepto de justicia, ¿no? Entonces, ¿cómo la entiendes tú para tu análisis? Y bueno, o más bien, ¿cómo explicaríamos esta teoría en términos breves y lo más simplificados, digamos, posibles para la comprensión de todos? Si es que eso es posible. La última frase es lo mejor. A ver si es posible. A ver, la teoría de la justicia es una parte de la filosofía del derecho y que forma parte a su vez de toda argumentación jurídica seria. John Rawls, yo creo que es el filósofo más importante del siglo XX, calificado por otros filósofos como de los más importantes de la historia de la humanidad, junto con literal Aristóteles, y hay otro que lo pone junto a Hobbes, por ejemplo. Es un teórico político, un filósofo político, que publica en 1971 una obra que se llama precisamente Teoría de la Justicia. Y él lo que intenta hacer es hablar de justicia sin ropajes metafísicos. Antes la justicia se relacionaba o con una postura teológica, ¿no? Diciendo lo justo es lo que dicta la religión, eso es lo bueno, los valores de lo bueno, etc. O con total cinismo, ¿no? El relativismo. No existe la justicia es subjetiva, etc. Eso predominó durante los primeros 50, 60 años del siglo XX hasta que llegó la obra de Rawls, donde él trata de ir formando una teoría anclada en conceptos, ¿no? Anclada en intuiciones básicas de la naturaleza humana e hipótesis de la naturaleza humana, para decir cuál es el arreglo ideal de la sociedad y cuál es el arreglo ideal que debe de regir a las instituciones básicas de la sociedad, ¿no? Con base en experimentos mentales, hipotéticos, y bajo un principio muy claro, diciendo qué estaríamos dispuestos a aceptar todos los seres humanos como reglas si es que todos nos pusiéramos de acuerdo, ¿no? Todos nos ponemos de acuerdo y teniendo en cuenta que tenemos que obedecer esas reglas, bueno, ¿cuáles reglas vamos a construir? Y como yo la construí, bueno, pues yo la tengo que acatar. Después de eso es a grandes rasgos lo que hace, que vino a revolucionar la filosofía política, y llega él a dos principios, uno de libertad y uno de igualdad. El de libertad es que cada uno de nosotros tenemos derecho al esquema más extenso de libertades, siempre y cuando sea compatible con un esquema igual para todos los demás. Y el de igualdad lo que dice es, todas las desigualdades sociales solamente se van a justificar si es que benefician a los menos aventajados de una sociedad, uno, y dos, todas las posiciones públicas están abiertas y son asequibles para todos los ciudadanos. De estos dos principios hay tesis doctorales, hay ríos de tinta durante los últimos 40 años. Estoy hablando de literal cientos de libros que se han publicado después de la teoría de Rawls. ¿Qué es lo que yo rescato de ahí? No me meto en toda la filosofía rawlsiana porque es imposible, pero lo que rescato es que él funda una escuela que se llama liberalismo igualitario, en donde intenta amalgamar, unir la libertad con la igualdad, ¿no? El principio de libertad con el principio de igualdad. Dándole prioridad a la libertad, sí, pero diciendo si la libertad no está alimentada por igualdad, pues no sirve para nada, es una quimera, ¿no? ¿De qué te sirve ser libre si no tienes que comer literal? O sea, en los términos más llanos posibles. Y él dice, por ejemplo, que la libertad política, o sea, las libertades con las que nosotros vamos y vamos a comparecer ante nuestros órganos electorales para emitir nuestro voto, y que ahí implica pues un conjunto de libertades de asociación, de obviamente el voto, a ser electo, etcétera. Este tipo de libertades tienen una garantía especial que deben de tener un valor equitativo, así le llama. Fair value le dice en inglés.
Es decir, todos debemos de tener la misma posibilidad de influir en el proceso democrático, todos y cada uno de los ciudadanos. Esa es la garantía especial que tienen las libertades políticas, nada más este tipo de libertades. Porque si todos no tenemos la misma posibilidad, eso implica que unos tienen más que otros. Y ahí se viola el principio de una persona, un voto, y se distorsiona la forma en que vamos a conformar el poder legislativo, ¿no? Es decir, si alguien tiene más influencia en la esfera pública, ya sea por dinero, ya sea porque las reglas del juego lo benefician a él, etcétera, entonces, pues los intereses de los menos aventajados no se van a ver representados fielmente en el Congreso, en el Parlamento, y pues el principio, como dice Bovero, de representación implica que sea un espejo de la pluralidad del Congreso, ¿no? Eso es lo que está en juego. Entonces él dice, entre muchas otras cosas, que el financiamiento electoral es fundamental, ¿no? Hay que regular el financiamiento electoral porque el dinero, las desigualdades económicas, pueden traducirse, como dije, en desigualdades políticas. Y por lo tanto, pues la pregunta es, bueno, ¿cómo lo hacemos? Bueno, me parece que con esta explicación ya queda más claro el porqué de tu postura, ¿no? El porqué de visualizar con tanta claridad esta tensión que existe entre este modelo de privado o público de financiamiento de las campañas y todo lo que está en juego en ello. Bueno, te había interrumpido con respecto al caso que estabas escribiendo en Estados Unidos, pero mencionas en la obra también dos casos mexicanos que me parece que son muy conocidos, el caso Cancha Pareja y el caso de los intelectuales cuando la reforma de 2007. ¿A qué conclusiones te permiten arribar estos casos en relación con los modelos de financiamiento de campañas? Bueno, y el caso estadounidense, obviamente. Yo creo que en México tenemos varios problemas empíricos, que con eso quiero concluir, pero a ver, teóricamente creo que el Tribunal Electoral, por ejemplo, en el caso Cancha Pareja actuó bien. Voy a empezar con la conclusión. Actuó bien en el caso del amparo de los intelectuales, la opinión pública se volcó mal y en Estados Unidos es un desastre, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? En Estados Unidos en 1970 hay un caso muy famoso que es el caso, creo que es de Austin, no, Austin es en 1990, un caso en 1970 donde dicen, no puedes poner límites al financiamiento privado porque eso implicaría límites a la libertad, ¿no? No se puede y aparte estás presuponiendo que hay corrupción y eso pues, no lo puedes probar. Eso cambia con un caso en 1990 que se llama Austin, en donde era una Corte Suprema conformada por jueces más progresistas que dicen, no, a ver, espérame, lo que sí podemos hacer es regular de qué forma los privados pueden entrar a cooperar, a donar a las campañas, porque allá es legal todo lo que se puede hacer, no hay límite alguno. Sí podemos regularlo porque hay un fenómeno de distorsión, ¿no? Lo que yo decía, o sea, las desigualdades económicas pueden devenir en desigualdades políticas. Y esa distorsión del proceso democrático es muy grave, ¿no? Porque le estás dando más voz a que tiene más dinero. Y dinero no es igual a expresión, ¿no? Eso fue Nostri. Después la Corte cambia, ¿no? A nuevos integrantes. En 2010 impugnan, bueno, llega a la Corte de un estado de Estados Unidos, una corte local, un caso que se llama el de Citizens United. Citizens United es una asociación que lanzó un documental en contra de Hillary Clinton en la campaña de 2018, dándole con todo a Hillary Clinton. Y lo pasó en cadena, en cable. Entonces pagó por eso, pagó muchísimos millones de dólares. Entonces alguien impugna diciendo, oye, no puedes hacer eso porque una, eres una corporación y dos, pues estás distorsionando el proceso democrático. Llega a la corte, ya el presidente de Austin, llega a la corte y los jueces conservadores dicen, no, o sea, no tiene restricción alguna porque dinero es igual a expresión y la ciudadanía tiene la capacidad de poder distinguir qué es verdad y qué es mentira porque hay un mercado de ideas, ¿no? O sea, el proceso democrático es un mercado de ideas, que eso viene de una jurisprudencia en 1919. Entonces llegamos al extremo que ganó Trump, literal, o sea, porque hay tanto dinero inmiscuido que ganan los que más le ponen dinero. Entonces, el principio de equidad en la contienda, o sea, se va por los suelos. Aquí en México,
y lo digo con pesar porque algunos son amigos míos, los intelectuales, después de 2009, algunos intelectuales muy famosos, no voy a decir los nombres, pues en la reforma de 2009 electoral, creo que fue 2009, se prohibió en la Constitución que los particulares puedan contratar publicidad a favor o en contra de un candidato. Y pues ampararon, ¿no? Es el famoso amparo de los intelectuales. Al final se declaró improcedente porque era una reforma constitucional. Pero parecía que la Corte se iba a inclinar a darle la razón a algunos ministros, hicieron algunas argumentaciones ahí previas cuando estaban discutiendo la procedencia, pero lo que argumentaba el abogado en ese momento de ellos y estos intelectuales, que me da pesar porque algunos son muy amigos míos, era decía, pues yo puedo comprar lo que sea y apoyar a quien sea. Ese no es el punto. El punto es que tú sí tienes dinero, ¿no? Tú sí tienes dinero para poder apoyar a un candidato y hacerlo. Y eso te da a ti que tu voz sea muchísimo mayor. Es como el escrutinio que tienen los servidores públicos, ¿no? En cuanto a su privacidad. Bueno, pues ese escrutinio se hace mayor en tanto en más poder tengas. Bueno, a ver, si tú tienes mucho dinero, pues tienes mayor poder, mayor influencia, y eso obviamente que distorsiona los mensajes que le van a llegar a la ciudadanía. Entonces, no te voy a dejar a ti privado hacer eso, ¿no? Eso fue el amparo de los intelectuales. Y luego vino el de Cancha Pareja, que se van a acordar de eso, era un anuncio que te ponían en el cine, estaba muy bien pautado, donde salían varios niños, ¿no? Que claramente representaban a cada uno de los candidatos en el 2018. Lo que decían era, vamos a defender a la educación. Claramente era una andanada en contra del hoy presidente, ¿no? Y del partido Morena. Era claro. Y llega al Tribunal Electoral y adopta, ¿no?, la postura de Rawls, ¿no? Una postura liberal igualitaria. Y lo que dice, a ver, ¿cómo podemos de alguna manera conjugar los principios de libertad de expresión y de equidad en la contienda? ¿Cómo los podemos hacer amigables? Y lo que dice es que la norma, pues es muy clara, es constitucional, no se puede hacer eso. Y dos, hay que darle el valor equitativo a las libertades, ¿no? A las libertades que hay. Y efectivamente no se puede hacer eso porque no estamos afectando la libertad de expresión. El dinero no es expresión. El dinero es poder económico, punto, ¿no? Y así lo dicta el Tribunal Electoral. Y creo que esa discusión todavía está pendiente porque hay gente que no lo tiene, ¿no? No lo tiene muy claro. Ahora, hay muchas preguntas que saltan aquí. Bueno, ¿cuál es el modelo ideal? Tú decías una cosa fundamental, financiamiento público o privado. Yo opino que es financiamiento público muy alto, por ejemplo, o sea, mucho más alto de lo que hay ahorita. Me van a matar muchos, pero es que es pírrico lo que se le da a un diputado local, a un diputado federal, a una... Y lo que pasa es lo que dice Ugalde y Mario Amparo Casar también en un libro, que hay una distorsión enorme, ¿no?, de cómo se financian las campañas electorales, que es a través de la corrupción, ¿no? Entonces, pues deberíamos de adecuar la norma a la realidad, de alguna manera, y ver cómo se complementa con financiamiento privado transparente, pero sí limitado y equitativo. Por ejemplo, hay muchos países donde te pueden dar vouchers para tú poder donar a cada candidato, por ejemplo. O sea, yo no estoy en contra del financiamiento privado, sino cómo salvaguardamos esa equidad. Y la teoría de Rawls nos ayuda a decir, bueno, ¿cuál es el modelo ideal? Mi conclusión, esto ya es una conclusión ya mucho más teórica, sería que Rawls estaría totalmente en contra de un financiamiento privado, ¿no? A menos de que ese financiamiento privado sería una especie de suma de todos los intereses de los ciudadanos, pagado por impuestos, y que cada ciudadano pueda aportar la misma cantidad a un candidato. Algo así tenemos que pensar, porque estamos en todo el... Perdón, Martín, es que justamente esta última parte que mencionabas me parece que inevitablemente nos hace cuestionarnos sobre hacia dónde tenemos que ir o, en principio, cuáles son las deficiencias que tenemos en el modelo de financiamiento para las campañas y, evidentemente, con base en ello, bueno, cuál es la ruta que habrá, en tu opinión, de ser seguida en adelante para alcanzar como un modelo mejorado, digamos, de alguna manera. Creo que ya diste algunas pautas, pero si podrías ser un poco más explícito, te lo agradecería.
Sí, yo creo que aquí en México deberíamos adecuar, lo primero es adecuar la norma a la realidad, ¿no? Leer el libro de Ugalde y de Mario Amparo Casara y vienen todas las cifras de lo que realmente cuestan las campañas y cómo podemos salvaguardar la equidad, porque es complicadísimo que alguien nuevo quiera ingresar a los mecanismos de representación política en una campaña electoral, cuando pues, el financiamiento nunca es claro y es muy bajo y es una simulación, no es una simulación, entonces pasa por adecuar eso o cambiar el modelo de campañas electorales, que también se puede, ¿no? Eso sería. Y lo segundo es, pues a lo mejor sí deberíamos de complementarlo con un financiamiento privado, transparente, que de alguna forma pueda agregar la participación o sumar a la participación política de la ciudadanía. Por ejemplo, en Estados Unidos tiene muchas deficiencias el sistema, pero allá sí te permiten donar a ti como particular $1, $2, $3 a favor de tu candidato, ¿no? Eso es lo que hizo Obama, por ejemplo. ¿No? Obama se volvió un maestro haciendo eso. Sanders también obtuvo la mayoría de su financiamiento fue a través de personas que donaban $10, $15. Bueno, ese tipo de financiamiento privado no está mal, ¿no? Pero cuando llega en Estados Unidos, por ejemplo, para no hablar del caso de México, llega una compañía tabacalera y le da a un candidato $15 millones, pues podemos asegurar, o sea, es un paso lógico, pues yo creo que ese cuando sea parlamentario, cuando llegue al Congreso, pues yo creo que no va a votar en contra de los intereses de esa compañía. Entonces, ¿cómo le haces para que el Congreso, los parlamentarios no estén capturados por los intereses privados? Ese es el fondo del asunto. Entonces, el financiamiento público, claro que es una opción. Hay que cambiar también, yo creo que el modelo de campañas políticas electorales, mucho más debates, a lo mejor acortarlas de tiempo, tener acciones afirmativas, no solamente para muchas minorías, sino para, no sé, para que ingresen nuevas personas, ¿no? Ahorita hay un artículo aquí muy bueno de Gonzalo, la acción afirmativa en materia indígena, ¿no? Que bueno, ya tenemos las cuotas de paridad para las mujeres. Faltan muchas cosas de ese estilo para que realmente tengamos un Congreso mucho más representativo y paritario. Y debatir en serio el problema de la corrupción electoral. ¿Por qué? Porque luego llega el Tribunal Electoral y el Tribunal Electoral pues está atado de manos porque lo que está en juego no es menor, es toda una elección donde el voto popular ya fue manifestado y que se ha tirado por la jurisdicción, pues entramos a la tensión, ¿no? Esta que hay entre democracia y constitucionalismo o entre jueces y política, ¿no? Entonces hay una tensión esa tensión yo creo que se ve más en lo electoral. Y por eso la función del Tribunal Electoral cobra mucho más relevancia en estos momentos porque pues, puede tirar una voluntad popular. Hay muchos ejemplos, por ejemplo, en el texto de Lisa, que se lo recomiendo muchísimo. Lisa va a hablar de esto al fondo. Pero, ¿qué haces, por ejemplo, en un estado donde mataron a 10 candidatos asesinados por el narcotráfico? Hoy tienes pruebas fehacientes que el narcotráfico está infiltrado ahí. Bueno, ya el tribunal ha dictado algunas medidas diciendo si hay violencia generalizada, pues a lo mejor puedes tomar ciertas medidas. Pues sí, pero también está la otra parte, ¿no? Lo que dice Lisa, bueno, pues sí, pero está el valor del voto popular y de la democracia, ¿no? Solamente ha habido una elección que ha sido anulada porque fue tanto la violencia generalizada que no votaron muchísimas personas. Pero es grave, ¿no? Es muy grave. Ese es el fondo del asunto, yo creo. Bien, para ir finalizando nuestra conversación, Martín, ¿hay alguna idea que te gustaría redondear en relación con el tema de financiamiento de campañas? Me parece que lanzaste muchos temas que darían para seguir conversando mucho más tiempo y algunos inclusive seguirles escarbando, pero para ir redondeando el tema pues, de tu trabajo en esta obra, ¿hay algo que te gustaría añadir, dejar como claro, alguna cuestión en particular? Sí, las campañas políticas, las campañas electorales son tan importantes que debemos de quitarnos tabús sobre cómo se financian a través de nuestros impuestos. Yo creo que si los impuestos tienen algún buen fin,
sería precisamente para igualar el piso en el proceso democrático, porque al final nos sale mucho más caro tener a congresistas cooptados por intereses privados. O sea, en México, por cuestiones históricas y sociológicas, dice, no, es que los partidos políticos son unos vividores del presupuesto, es que las campañas electorales hay un derroche. Es cierto por malos manejos, es cierto por mala regulación, pero el principio, ¿no?, de cómo deben de ser financiadas las campañas electorales, pues debe ser público, ¿no? Debe ser financiamiento público, yo creo que en su mayoría, porque lo que es más grave aún, que no nos damos cuenta, es el resultado de que lleguen congresistas, diputados, parlamentarios en todo el mundo, insisto, cooptados por los intereses privados. Eso es muchísimo más caro para todos los ciudadanos. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, sin duda, si están interesados, a todos quienes nos han seguido en esta transmisión, de verdad les invito a leer Justicia en una democracia constitucional, a revisar el artículo, el trabajo que escribe Martín, y sin duda les va a hacer, estoy seguro que les va a hacer pensar mucho por qué es importante debatir justamente, como bien él lo dice, sobre el financiamiento de las campañas, sobre cómo se utiliza el dinero, sobre el modelo que tenemos de financiamiento. Él lo decía, sobre el modelo de campañas que tenemos en este momento y por qué es importante generar una conversación pública sobre estos temas que sin duda se van a dar cuenta que nos atañen a todos si es que no se han dado cuenta ya. También, bueno, recordarles que van a encontrar en esta obra otros temas súper importantes como la representación política, lo que él nos decía hace un momento, las acciones afirmativas indígenas, el problema de la violencia y las elecciones. En fin, una serie de temas bien actuales. Una de las ventajas de esta obra es que ustedes la van a poder encontrar en línea, en formato digital, en la página de la editorial del Tribunal Electoral. La pueden descargar y pueden empezar a aproximarse a los temas que aquí se tratan. Así que, Martín, si no hay algún otro tema que a ti te gustaría añadir, pues te agradecemos mucho la presencia y que nos hayas aclarado todos estos asuntos, sin duda, súper importantes, ¿no? No, al contrario, muchas gracias, Luis, y ojalá que lo van a leer. Gracias por la publicidad. Comprar, no sé si está a la venta, ¿dónde está la venta? No lo pueden conseguir. Justamente la ventaja es que es gratuito. El libro está gratis. Mejor todavía, ¿no? Ustedes acceden a la página del Tribunal Electoral, acceden a la página de la editorial y ahí pueden descargar la obra. Eso en formato en línea. Y pues se pueden aproximar desde ya esos temas. Y aprovecho para hacer un comercial. Así como esta obra, tenemos otras obras que ha coordinado la Escuela Judicial, que tienen, por supuesto, ustedes una gran calidad en cuanto a los autores y autoras y, por supuesto, en cuanto a los contenidos que abordan. Sin más, pues les agradezco la atención a todas y a todos ustedes que nos han seguido en esta transmisión esta tarde. Muchísimas gracias una vez a Martín Vivanco por haber aceptado colaborar con nosotros. Por favor, vean la obra, échenle ojo, estoy seguro de que les va a interesar el tema, les va a gustar y les va a ser sobre todo de gran utilidad para sobre todo pensar nuevas interrogantes, nuevas preguntas sobre temas que son tan relevantes para nuestra vida colectiva. Gracias una vez más, Martín. Gracias a todas y a todos. Un abrazo y gracias a todos. Hasta luego y gracias a ustedes por acompañarnos en esta emisión de Hablemos de Libros, una transmisión de la Escuela Judicial Electoral. Hasta luego. Gracias.